Las repercusiones van a ser graves y severas. Es indefendible. Yo creo que tener posiciones e intentar justificar lo injustificable solo demuestra el nivel de fanatismo y Tiquería. politiquería y digamos, este tema que está tan dividido entre correísmo y anticorreísmo, ¿no? Que no tiene nada que ver en esta situación. Los hechos son claros, la posición del Estado ecuatoriano tiene que ser responsable y reconocer que obraron mal. Defender cualquier cosa distinta solo demuestra la falta de conocimiento y la falta de sinvergüencería de las autoridades que están expresando eso. Es un hecho reprobable y lastimosamente en todas las academias diplomáticas del mundo van a estudiar este caso Ecuador como lo que no se debe hacer. Y qué pena ser un ejemplo negativo para la comunidad internacional y tenemos que asumir las consecuencias y ser responsables como Estado de lo que pasó. Pedro Páez Vimo, él es experto en temas anticorrupción y en derecho penal, a quien le doy la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto tenerte nuevamente en el espacio. Muy bien, Frank. Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo y bueno, un placer estar aquí nuevamente. Un gusto poder contar con tus apreciaciones. ¿Qué decir? Y tomemos lo último. La Organización de Estados Americanos ha condenado enérgicamente al Ecuador por su irrupción, por su asalto a la embajada mexicana con militares, con policías, a una embajada que a lo mejor tenía uno o dos guardias, no tenía fuerzas policiales, no tenía fuerzas militares, como quizás sí lo tiene Estados Unidos, por ejemplo. Así es, yo creo que hubo un ejercicio más que abusivo, sino ilegal, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ecuatoriano, en el sentido de que México siempre ha sido un país de paz, un país en el que el derecho internacional ha utilizado de ejemplo, ¿no? Es decir, la historia de México desde el siglo XX, al refugiar a diferentes personas por su forma de pensar disidente al gobierno, ¿no? De sus propios países, lo ha generado, por ejemplo, desde la época de Trotsky, ¿no? Que estuvo en México y que fue asilado y protegido por el gobierno mexicano. Y claro, es así como el Ecuador de manera abusiva, porque como tú bien señalaste, no tienen agregados militares en el Ecuador. Tal vez si México hubiera pensado que Ecuador era un país complicado y que tenía, digamos, esta suerte de agresividad para poder ejercer estas relaciones poco diplomáticas, hubieran tenido agregados militares y no hubiera pasado lo que pasó. O sea, si uno piensa y dice, a ver, entrarían a la embajada de Estados Unidos a hacer un asalto y sacar a una persona, no lo hicieran por el tema de los agregados, ¿no? Entonces, realmente es escandaloso, ¿sí? Es una vergüenza y es injustificable por cualquier vía, ¿no? Vamos a las justificaciones que ha presentado Ecuador. Primero, manifestó que había un riesgo de fuga por parte de Jorge Glass. Y por otro lado, mencionó la Convención de Caracas, que manifiesta que un Estado no puede refugiar a una persona que tiene procesos judiciales y que son por delitos comunes o que ya tenía sentencias en firmes. ¿Qué decir al respecto? Yo creo que la lectura del gobierno nacional y claro, y de las personas que apoyan esa tesis viene desde esta práctica que también se ve en los medios de comunicación, ¿no? Del extracto, de la partecita, no de leer en la integralidad la convención, ni tampoco el resto de instrumentos que forman parte de la convención, ¿no? Eso seguramente en las instancias del sistema americano y del sistema universal no va a tener cabida como ya, digamos, se pudo ver en las sesiones del día lunes y la de el día de ayer, ¿no? Y lo que viene a representar es esta ofensa, ¿no? Esta ofensa que no es justificable desde varios puntos de vista. Por ejemplo, hablan de que tienen sentencia condenatoria o procesos. Que me digan qué asilado político no ha tenido. Si lo primero que se utiliza, si uno revisa la historia, es del Poder Judicial para perseguir. Entonces, esa memoria cortoplacista o selectiva para los hechos políticos es completamente una mentira. O sea, lo primero que se utiliza es del Poder Judicial.
se utiliza la fiscalía para poder generar esta situación de incertidumbre y de apresamiento, ¿no?, del enemigo político, y por eso sale el asilo. Ahora, que digan que es un delito común, los delitos no es un delito común ni de cerca, son delitos especiales. Es más, tanto así que Jorge Glass está siendo juzgado por la Corte Nacional de Justicia por sus actuaciones como expresidente de Estado. Entonces, que me digan qué delincuente común fue expresidente de Estado y tiene fuero de Corte Nacional de Justicia. Y si revisamos desde el punto de vista del delito, no estamos hablando de un delito general. Un delito general es el que cualquier persona lo puede cometer. Por ejemplo, la persona que mate a otra, la persona que con fuerza sustraiga un bien a otra. Aquí estamos hablando de un sujeto que es calificado, el servidor público que, ¿cierto?, el funcionario público que él cometa un acto de corrupción, en este caso sobornos, ¿no? Es decir, que reciba dinero o dé dinero, ¿cierto?, para tener un fin en el ejercicio de sus funciones. Entonces, bajo ninguna perspectiva lógica y jurídica, estamos en los supuestos que el gobierno ecuatoriano quiere o trata de defender y nos hace quedar mal, realmente como un país ignorante en estos temas, y no lo somos, ¿ah? Es solo el gobierno que está en este momento con ignorantes completamente rodeados y ejerciendo este tipo de actividades, pero para nada el Ecuador es un país de ignorantes, ¿no? En torno al proceso judicial que ha recibido Jorge Glass y las sentencias también que ha tenido, se ha manifestado nuevamente el tema de Odebrecht. ¿Qué decir al respecto de que también es parte de las justificaciones de que ya tuvo una sentencia por el caso de corrupción de Odebrecht que fue a nivel regional? ¿Y qué decir sobre lo que manifestaron también las cortes brasileñas, donde prácticamente dijeron que Jorge Glass no tenía ninguna responsabilidad, y ese fue uno de los argumentos que utilizó México para darle el asilo político? Bueno, es un proceso que ha sido cuestionado duramente por la academia regional, ¿no? Muy pocas voces, yo diría libres, ahí sí hablamos de una libertad en la academia, que hemos descrito y hemos analizado la situación. Es plenamente un caso de justicia selectiva, ¿no? O sea, aquí no hay vueltas que darle por los tiempos. O sea, que me digan qué caso de la Corte Nacional de Justicia se agotó todas las instancias en un año y un poco más, ¿no? Y claro, vemos que el caso además ha sido cuestionado por el propio país de origen, que fue Brasil, ¿no?, donde inició las investigaciones del caso Odebrecht. También se analizó el uso abusivo de estas cooperaciones eficaces, ¿no?, de estos procedimientos cortos. Aquí es un procedimiento abreviado en el que las delaciones y el derecho penal premial, porque al final es eso, le estás premiando a una persona que está siendo procesada para que te dé información. Si no está bien legislado, como es en el caso ecuatoriano, que es muy abierto y que la fiscalía le puede prometer lo que sea, ¿no?, hasta el 10% de la pena del delito, obviamente la persona va a decir lo que sea necesario y tal vez no lo que sea verdadero. Eso es lo que pasó con José Concienciao Santos, el que era representante de Odebrecht aquí en el Ecuador, y que por esa razón no fue juzgado, no fue culpado, sino que salió como si nada. Si es que se llevó millones de dólares del país, él se fue de regreso a Brasil y no le pasó absolutamente nada. Quizás eso fue lo que sirvió en primer lugar para condenar a Jorge Glass. Por supuesto, y ahí viene el tema de lo cuestionado, que es la institución, ¿no? En otros países está más regulado, ¿no? Hay más transparencia también sobre estos acuerdos. En este caso, los acuerdos son casi reservados, porque además vivimos en esa época de lo reservado, ¿no? Vimos el día de ayer igual en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional que no querían que la gente se entere de lo que está pasando. Y estamos viviendo, en realidad, o tenemos síntomas de que existe una dictadura camuflada, ¿no? Porque empezamos a ver restricciones al acceso a la información pública de los ciudadanos, como son las discusiones dentro del seno legislativo, y empieza a haber estas posiciones autoritarias, claramente de los 3 meses de Daniel Noboa, ¿no? Y que ha tenido también la Fiscalía General del Estado y que ha tenido diferentes instituciones. Entonces, es todo un análisis sistémico también que gira alrededor del proceso o los procesos que enfrenta Jorge Glass. Es decir, ver el tema o la situación de Jorge Glass en un paréntesis sería lo más errado.
Hay que verlo de manera contextual. En el caso de que Jorge Glass no hubiese habido este dictamen por parte de los tribunales brasileños de que prácticamente lo exculparon del caso de corrupción de Odebrecht, en el caso de que no existiera eso, igual podría haber sido motivo suficiente para la incursión militar en la embajada mexicana ubicada en Quito. No, no, no. Yo creo que nunca hubiera habido un motivo suficiente para que se pueda haber una incursión militar y policial en la embajada. No hubiera habido justificación, ¿no? Bajo ningún concepto. Y por el otro lado, este es un tema que lastimosamente está tan politizado que no pudiéramos hablar de una justicia plena. Yo hablaría de una justicia relativa. ¿Relativa a qué? A los intereses políticos de los sectores que están dominando la política. Entonces, hay una justicia relativa para ciertos sectores, digamos, que buscan esta persecución, que realmente Jorge Glass termina siendo un símbolo. Ya no, ya dejó de ser una persona con nombre y apellido. No, si nos fijamos, Podría ser a la escala de Nelson Mandela o de Pepe Mujica. no sé si tal vez de esa escala, ¿no? Pero sí es un símbolo de la persecución que la Revolución Ciudadana ha tenido en estos años. Es decir, por ejemplo, Jorge se pudo haber ido, ¿no? Como cualquier otra persona que se fue, digamos, en el marco de los procesos que han habido. Muchos están asilados en México, otros en Argentina, otros en Venezuela, ¿no? Pudo haberse ido en el marco de la flexibilidad que tuvo tras su orden, las órdenes jurisdiccionales que tuvo, ¿no? Antes. Que tampoco voy a entrar al detalle de eso, ¿no? Porque también ha habido, digamos, cierto uso abusivo de acciones de protección, habeas corpus y tal, ¿no? Pero pudo haber sido el país y se quedó. Y eso también es un síntoma importante de cuál es la posición de Jorge frente al sistema judicial ecuatoriano. Y cumplió más allá de la pena que Por ya había estado supuesto. establecido, tuvo dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive Alemania, porque Jorge Glass es mitad alemán, mitad ecuatoriano, también ha mostrado su preocupación por su salud, por la persecución que ha llevado en estos últimos años. Así es. Entonces, cuando hay siempre un conflicto o quieren demostrarle poder o, digamos, replegarle a la Revolución Ciudadana, van por Jorge Glass. O sea, no necesariamente es por Jorge Glass, sino es por lo que representa, por lo que él significa para la Revolución Ciudadana. Y eso nos lleva a deshumanizar, ¿no es cierto?, a una persona de carne y hueso que, como cualquier persona que está privada de libertad, tiene sus derechos y tiene sus garantías. Eso es grave, ¿por qué? Porque al deshumanizar, ahí entra y puede darse cabida para que crezcan los discursos fascistas, aunque es también un punto que se debe discutir. Decíamos nosotros que aprendimos derecho con los libros de Norberto Bobbio, y Norberto Bobbio hablaba del tema de la relación entre corrupción y fascismo, tanto en Italia, digamos a mediados del siglo XX, Italia, Alemania, ¿no? Utilizaron la corrupción como una arma, como un ariete del fascismo, para poder ser más autoritarios, restringir derechos, eliminar la transparencia, la disidencia política, la crítica, y es lo que estamos dando, digamos, paso para ese sentido, ¿no? Que es lamentable como nuestra sociedad, porque somos una sociedad democrática constitucionalmente y todos deberíamos defender la democracia. Y personas que tengan ese tipo de actividades autoritarias deberían ser rechazados del sistema, inclusive juzgados por el propio sistema. En este momento, o bueno, desde hace varios días, Jorge Glass ya había sido concedido el asilo político. ¿Cómo se determina esta figura en estos momentos que ya está en Guayaquil, en la cárcel, y podría ser considerado como un secuestrado por parte del régimen de Daniel Noboa? Claro, yo creo que estamos muy cerca de eso. Al tener la categoría de asilo político, que lo reconoce el Estado que le está otorgando el asilo, no obviamente el Estado que lo está buscando, porque si no, ninguna persona fuera asilado político, que es otra de las tesis erradas, lógicamente, por el gobierno nacional, tiene esta protección. Y lo que hicieron es tumbarse esta institución tan sagrada como es el asilo político, les guste o no,
se tienen que respetar las cosas. Podría haberse llamado Jorge Glass, podría haberse llamado Guillermo Lazo por el caso del Gran Padrino, podría llamarse mañana Daniel Noboa. Los dos casos que vinieron acá, Noboa Bejarano, el expresidente, y Alberto Dajic, asilados políticos. ¿Y qué gobierno fue el que les permitió volver acá al país? Fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Son cosas que no se dicen, ¿no? Son cosas que, digamos, se los deja olvidadas, obviamente porque no quieren demostrar que hubieron síntomas también o destellos de que el gobierno de la Revolución Ciudadana tenía una posición diplomática y una posición en el ámbito del derecho internacional público relevante, ¿no? Incluso Álvaro Noboa también en el 2012 pidió asilo político a la embajada norteamericana, a la embajada estadounidense. Así es, entonces a cualquier actor económico o político relevante le puede pasar lo que le pasó a Jorge Glass. Y ahí es donde tiene que haber ese límite racional, humanista, ¿no?, de la figura del asilo político, porque eso es lo que nos diferencia de la civilización y de la barbarie. Y claro, ¿qué está pasando con la situación de Jorge Glass? De lo que se sabe, no tiene ni comunicación con sus familiares, su abogado también no tiene libre comunicación, que es un derecho humano, un derecho constitucional además de nuestro sistema, y está generándose un caldo, ¿no? Está una efervescencia importante en las diferentes instituciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, estaba escuchando la intervención del expresidente Rafael Correa en el Parlamento Europeo. Es decir, el escándalo que se está generando por un perseguido político y de la manera como fue allanada más que allanada, fue asaltada la embajada mexicana, termina siendo más contraproducente al país, ¿no? Y ahí es también otro nivel de análisis que es importante mencionarlo. ¿A qué nos está llevando el gobierno de Daniel Noboa? A hacer una burla y un reproche como país. Ahí está la verdadera traición a los principios democráticos, la verdadera traición a quien nos debe representar con dignidad y con solvencia, y sobre todo con integridad. Yo con algunos colegas me conversaba y decía, miren, el Ministerio de Gobierno pasó los últimos 2 meses hablando de la cultura de legalidad, que hay que tener cultura de legalidad. Y por ahí hubieron algunas universidades que dijeron, no, sí, estamos con el gobierno con la cultura de legalidad. La cultura de legalidad es incumplir y romper uno de los convenios más importantes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Eso es la cultura de legalidad. Nos están vendiendo marqueteramente una idea, pero están haciendo una cuestión completamente distinta. Pipo Lagasca dio una intervención en Naciones Unidas reprochando las actividades y los atentos dentro del punto de vista de la diplomacia internacional, ¿no? Y sobre todo el caso iraní estaba topando a Pipo Lagasca. 3 días después es el propio Estado ecuatoriano el que termina haciendo algo peor de lo que el Ecuador estaba manifestando en el seno de Naciones Unidas. Una vergüenza completa. El Ecuador ha manifestado que va a haber 0 impunidad. Está lanzando ese mensaje, que no va a haber impunidad frente a los corruptos y a los narcotraficantes. ¿Qué decir al respecto? Me parece que están utilizando un discurso político criminalizador. Primero porque el gobierno no es quien para señalar quién es narcotraficante y quién es terrorista. Eso lo hace la función judicial mediante sus sentencias, ¿no? Y si es que le estamos dando ya, digamos, la vía a que el propio Ejecutivo sea el quien juzgue y sentencie con el Departamento Policial, con el Ministerio del Interior, quién es terrorista y quién es narcotraficante, entonces, ¿para qué sirve la función judicial? O sea, estamos cada vez reduciendo la democracia a un estado en el que el Ejecutivo, a pesar de que ya es hiperpresidencialista el sistema, siga haciéndolo más. Todo ese garantismo que se peleó en la Constitución de Montecristi y que muchos académicos aportaron y que luego tuvieron disidencia con el gobierno de Rafael Correa, no pudieran estar respaldando esas tesis criminalizadoras. Y lo hablábamos antes, ¿no? Inclusive en Palo Quemado, está utilizando esa figura para poder a cualquier disidente de lo que diga la autoridad del gobierno, meterlo como un terrorista. Y además vivimos en una sociedad que está plenamente, digamos, financiada por el narcotráfico. Es decir, Quito, Guayaquil, cualquier ciudad está lavando activos del narcotráfico. Entonces, cualquiera pudiera ser
vinculado con un dinero que por ahí no tuvo un origen ilícito. Claro, no se está viendo allanamientos, por ejemplo, a casas en San Borondón o acá en Los Valles. Se está viendo a gente pobre que es fruto de un sistema que les ha empobrecido durante durante este tiempo. Pero para ir en la misma línea, ¿qué mensaje le da el Ecuador a los inversionistas extranjeros? Primero, en este momento donde no hay los tratados bilaterales de inversión, ¿y cuál sería el mensaje a los mismos inversionistas extranjeros cuando si gana la consulta popular? ¿Cuál sería el mensaje para los tratados bilaterales de inversión, para lo que se podría venir después? Yo creo que es un mensaje de desconfianza. Uno de los principios dentro de la comunidad internacional es la confianza que los estados pueden tener los unos a los otros. Si tienes un estado que no le importa una de las convenciones más importantes y te asalta una embajada, esa confianza va a permanecer igual o va a verse claramente, destruida. Y lo decíamos ayer en clases. Decimos que es fácil destruir la confianza, pero es muy difícil volvérsela a ganar en todos los sentidos, y eso lleva tiempo. Y se van a cerrar seguramente muchísimas puertas, muchas puertas al tema de la inversión extranjera, ¿no? Y diferentes otros temas, por ejemplo, por el tema de movilidad humana. ¿Con qué cara va a ir el gobierno ecuatoriano a pedir que se quite la visa Schengen si es que allanan embajadas? Si es que el embajador de Alemania le acompañó al cuerpo consular mexicano al aeropuerto Mariscal Sucre para que retornen a su país. Es decir, él les estaba protegiendo bajo su cargo, ¿no es cierto?, de embajador, de que no les cojan y no les arresten en el camino al aeropuerto. Yo creo que la confianza del Ecuador es nula. Las puertas se van a cerrar para diferentes temas dentro del derecho internacional, y obviamente las inversiones van a caer, porque ¿quién va a meter, ¿no es cierto?, capitales en la jurisdicción ecuatoriana habiendo estos problemas políticos que hay, ¿no?, sin guardar las formas, ¿no? El derecho internacional, la Convención de Viena, está por encima de los tratados bilaterales de inversión. Bueno, no soy experto, ¿no?, en derecho internacional público, pero un poco de lo que hemos podido conversar con algunos colegas, todos los derechos y convenciones, todos los instrumentos y convenciones en materia de derechos humanos están en el rango constitucional y están más arriba inclusive, ¿no? Entonces, los tratados de inversión tienen una suerte de estar más abajo, ¿no? Siempre y cuando, de manera armónica no se contradigan tampoco, ¿no? Es decir, si es que hay una contradicción contra los principios constitucionales y los instrumentos de materia de derechos humanos, tendrán que ser reformados esos tratados de inversión. Y justamente estamos discutiendo estos temas de la embajada y tal en marco de la consulta popular. Y está la pregunta de la inversión extranjera, ¿no?, que también buscan que pase dentro de este combo de preguntas para poder limitar la soberanía del Estado. Y no es que el arbitraje sea negativo de por sí, ¿no? El arbitraje, por ejemplo, es un método muy interesante para solucionar los problemas mercantiles entre los empresarios. El problema que se genera este desbalance es cuando el Estado forma parte procesal de estos sistemas, ¿no?, y al nivel internacional. Y los sendos laudos que el Ecuador ha perdido, cerca de 3.000 millones de dólares, con los casos más emblemáticos, Chevron Texaco, la Oxy y Perenco. Con esta última perdimos cerca de 400 millones de dólares. Así es, entonces ahí hay una estadística, también los estados tienen, culpa en algunos casos, porque no, imagínense, es como que hay un arbitraje por el tema de Daniel Noboa y meterse en la embajada. ¿Cómo defiendes eso? Obviamente vas a perder, ¿no? Entonces, pero también ceder esa parte de la soberanía que tienen los estados frente a los particulares, sean nacionales o extranjeros, va limitando ese concepto de Estado-nación y de democracia en sí, que no debería hacerlo, ¿no? Que no debería hacerlo. Pero ceder, por ejemplo, a una minera canadiense que es tan amigable con el medio ambiente para que traiga desarrollo al país no sería viable. No, ahí es un tema complicado porque manejan también
algo que se estudia mucho en temas de integridad corporativa, que son los doble estándar, ¿no? O sea, es un estándar el que yo tengo en primer mundo como empresa, como multinacional, pero cuando llego a países subdesarrollados, soy una bestia completa, ¿no? O sea, busco cómo captar instituciones que son frágiles, que son débiles, aprovecho de las coyunturas políticas de que se están peleando y busco generar ahí un espacio para yo poder satisfacer esos intereses. Pero cuando yo estoy reportándome, me invento, por ejemplo, en las empresas de origen español, en el IBEX 35, muestro lo mejor que soy, ¿no? Cumplo perfecto los estándares y no viola embajadas. No, exactamente, pero como empresas, ¿no? Como multinacionales, ¿no? Entonces, son esos dobles estándares que manejan las multinacionales y que en Ecuador no ha sido la excepción, porque se ha visto que hay grandes empresas que no cumplen los estándares aquí cuando operan en el Ecuador, pero cuando operan en países de primer mundo sí los cumplen. Entonces, es un tema muy interesante de analizar. Creo yo que la pregunta sobre la inversión extranjera no ha sido lo suficientemente discutida y socializada, ha buscado pasar, digamos, como con perfil bajo y que sea el discurso seguritario el que le asegure ese sí en plancha. Que lo único que nos va a hacer es afectar de manera clara. Mi posición es abierta por el no. Es decir, es una consulta popular engañosa, llena de estereotipos, llena de mentiras para poder engañar y aprovechar el temor de la sociedad respecto a la falta de cumplimiento por la incompetencia del propio Estado, incompetencia deliberada del Estado, para que gane, digamos, este discurso y se puedan aprobar otras preguntas y además darle un poder al Ejecutivo de que nos pueda perseguir, nos puede utilizar todo este aparato que son las fuerzas y cuerpos de seguridad contra la propia población, contra la propia sociedad y como tú lo has señalado, Fran, contra los más débiles, ¿no? Las capas más débiles. Ya que tocamos el tema de la consulta y de los tratados bilaterales de inversión, ¿podría ser este el mecanismo que necesitan algunas personas que están esperando poder privatizar el IES, privatizar, o bueno, no se puede privatizar, pero privatizar a través de la figura de la concesión, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, que le genera cerca del 50% de la energía eléctrica al país y que si viene una empresa extranjera a concesión de 5, 10, 15 o hasta 25 años, como suelen hacer, podría duplicarnos el costo de la energía eléctrica o inclusive triplicarnos. Hay casos emblemáticos como el de Argentina, donde hubo unos tarifazos brutales durante la época de Mauricio Macri, lo cual les llevó a la actual crisis económica que ellos tienen. Es un paso hacia ese sentido. Yo creo que sí, ¿no? Porque si es que está ya habilitado, ¿no es cierto?, esta pregunta y se genera un ecosistema de inversión en el que el arbitraje va a ser seguro una cláusula en estos grandes contratos de concesión, ¿no? Y eso genera un problema porque los intereses nacionales van a estar también expuestos, ¿no?, para que puedan al arbitrio internacional y claro, de estos propios centros de arbitraje internacional que son financiados y constituidos por las grandes empresas transnacionales que juzguen ellos. Si hay una suerte de juez y parte, desde varias perspectivas entre estos centros de arbitraje internacional y las grandes corporaciones. Y los lobistas, porque ahí entran los que van a negociar no por el Ecuador, sino van a negociar por las empresas. Y luego esos lobistas llegan al país y se hacen ministros de Estado, como el exministro que actualmente está como vicepresidente o secretario en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Podría llegar a pasar aquello? Sí, no está regulada la puerta giratoria acá en el Ecuador, ni tampoco el lobby. Son actividades de riesgo que deben estar sin duda reguladas. En su momento yo pude asesorar técnicamente a la vicepresidencia de la Asamblea Nacional para poder sacar un proyecto de ley en ese sentido con apoyo de la sociedad civil. Recuerdo que era FCD que estaba también muy interesado en sacar este proyecto y lastimosamente fue archivado. Y en lo que yo llamo ese año o esos 2 años calurosos en el que todo el mundo era anticorrupción, todos eran expertos en anticorrupción, que fue el 2017-2018, terminaron archivados justamente por Ferdinand Álvarez, quien tenía una empresa para gestionar, y literalmente, ¿no?, dentro de su objeto social tenía una empresa que era para gestionar intereses, ¿no? Y es una actividad legal. O sea, eso, y se aprobó la ley de los... Archivaron ese proyecto de ley. Lo único que se buscaba
era transparentar, porque es una actividad que sirve en el sistema democrático, porque lo que tú haces es impulsar un interés de cualquier sector, sea digamos, un colectivo de la sociedad civil o sea una empresa transnacional. Lo que te interesa saber es quién es el lobista, nombre y apellido, con quién se reúne el lobista, de qué conversaron y qué acordaron. Si hay transparencia de esa información, sería genial, perfecto, para que la ciudadanía pueda criticarlo, pueda o apoyarlo, ¿no es cierto?, pueda opinar sobre esos hechos, pero vivimos en una ausencia de norma. Por lo tanto, es una conducta que nadie está obligado a decir quién es el lobista, qué hicieron, cuándo se reunieron, con qué autoridad habló, qué pasó con esos intereses. Entonces vivimos en esa ausencia de norma y por lo tanto te genera un espacio a que pueda haber conductas ilegales o ilícitas, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un registro de lobistas y tienes regulada la puerta giratoria que nosotros por constitución tenemos para los altos cargos, establece que no pueden, una persona que fue ministro no puede ejercer un alto cargo directivo en una empresa por 2 años, pero no tenemos una ley orgánica que desarrolle ese artículo, que regule ese artículo de la Constitución. Como con Richard Martínez, el exministro de Economía, que prefirió prepagar deuda que vencía en el año 2023, mientras morían decenas de miles en Guayaquil y que eran enterrados en cajas de cartón. Claro, ahí permites espacio para estos escenarios tan complejos, ¿no? Y qué pena que no haya eso. Hay países que ya lo tienen hace mucho tiempo, como Perú, como México en el ámbito del cabildeo. Hay países que lo tienen muy bien regulado, por ejemplo, Chile, desde los últimos 10 años tiene una tradición muy importante una tradición legal para poder regular el lobby y las puertas giratorias. Y bueno, en ese momento de que todo el mundo era anticorrupción, ni siquiera logró pasar esa ley, solo la reforma al Código Penal con la ley anticorrupción, volver imprescriptibles los delitos de corrupción, etcétera, ¿no? Una serie de factores. Para ir cerrando, y no quisiera dejar de lado las posibles repercusiones que podría tener el Ecuador a nivel internacional, fruto de la acción militar que realizó Daniel Noboa en una embajada que, insisto, no tenía policías, a lo mejor tenía 1 o 2 guardias, y que se vio, como pudimos apreciar al inicio, y si la producción también nos lo coloca en pantallas, cómo sometieron al embajador encargado, al jefe de la misión diplomática. Al jefe de la misión diplomática. ¿Qué repercusiones podría tener? ¿Y por qué no más? Porque aquí hay varias acciones. Una, la incursión militar a un suelo soberano. La otra, secuestrar a un perseguido político, a una persona que ya se le dio el asilo político como Jorge Glass. Y la tercera, el sometimiento a un embajador, primero en el suelo soberano, que es en la embajada. Y bueno, luego después vimos lo que las autoridades lo pusieron de rodillas al frente de la embajada mexicana ubicada en Quito, Ecuador. Las repercusiones van a ser graves y severas. Es indefendible. Yo creo que tener posiciones e intentar justificar lo injustificable solo demuestra el nivel de fanatismo y politiquería y digamos, este tema que está tan dividido entre correísmo y anticorreísmo, ¿no? Que no tiene nada que ver en esta situación. Los hechos son claros. La posición del Estado ecuatoriano tiene que ser responsable y reconocer que obraron mal. Defender cualquier cosa distinta solo demuestra la falta de conocimiento y la falta de sinvergüencería de las autoridades que están expresando eso. Es un hecho reprobable y lastimosamente en todas las academias diplomáticas del mundo van a estudiar este caso Ecuador como lo que no se debe hacer. Y qué pena ser un ejemplo negativo para la comunidad internacional, y tenemos que asumir las consecuencias y ser responsables como Estado de lo que pasó. La Academia Ecuatoriana se ha pronunciado, los colegios de abogados se han pronunciado. ¿Qué decir de todos esos intelectuales que opinaban antes en los medios de comunicación tradicionales, salvo honrosas excepciones, que no se han pronunciado ni se han manifestado en torno a esta violación a la embajada mexicana ubicada en Quito, Ecuador? Yo creo, Frank, que la academia vive una crisis ética sin precedentes. Sin precedentes. Es decir,
Yo soy académico cuando me conviene, ¿sí? Y soy fanático y mezclo la academia cuando también me conviene. Y ese es un punto que tiene que ser claramente borrado, ¿no? Borrado y tiene que ser trabajado de manera íntegra por los propios académicos que se autodenominan y quienes lo reconocen como tal, porque uno tiene que aprender a decir, ¿no es cierto?, las cosas como son. Y claro, los medios de comunicación tampoco, los grandes medios de comunicación te van a dar la facilidad de que discursos que no estén dentro de la agenda política o mediática se comuniquen, ¿no? Pero por lo menos existen redes sociales y existen, digamos, artículos científicos, modos de expresión de la academia, de los cuales sí hay pronunciamientos, pero en los medios de comunicación está muy controlado. ¿Quién habla y qué va a decir el que habla? Entonces, por eso no lo vemos mucho. Y hay este sector, digamos, en teoría, académicos que les dan esa categoría en medios de comunicación que lo que buscan es legitimar una agenda política y claro, están carentes y ausentes de integridad intelectual lo más profundo porque están mintiendo, están deformando un hecho hacia unos intereses de una agenda mediática. ¿Podría haber sido esta incursión fruto de la debacle y la deriva a la que estaba siendo conducida la consulta popular? Lo manifiesto porque las últimas mediciones le habían dado una calificación del 54% a Daniel Noboa y eso podría haber hecho tambalear su consulta. ¿Podría haber sido la razón principal? Porque en un contexto de polarización vimos todos cómo se levantaron los memes en torno a que Daniel Noboa tiene testosterona para invadir una embajada, insisto, con tanques militares, con policías, con toda una fuerza bien planificada, 30, 40 o 50 hombres, versus una embajada que tenía un guardia quizás, o dos. Así es, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho la coyuntura política por las decisiones que tomó el presidente Daniel Noboa. En el sentido, vio como una válvula de escape para evitar que sus números bajan, ¿no? Que sus números se mantengan y que suban a 2 semanas de la consulta popular, y eso fue un factor dirimente para la decisión que él tomó. Por eso mismo sus propios ministros dicen la decisión tomó el presidente, no la tomamos nosotros. Es para que sea él el acreedor, ¿no?, político de esta rentabilidad política. Sin embargo, ¿a qué costo, no? A un costo de que el Ecuador quede mal, a un costo cortoplacista e individualista de su popularidad política, que nos va a llevar a tener una responsabilidad internacional y que el pueblo no aprobó en las urnas, porque jamás se aprobó un discurso bélico como él manifestó, ¿no? Más bien él venía con una posición neutral, una posición de paz, ¿no? Y más bien a Topic se le veía bélico. Así es. Y luego, bueno, ya en la segunda vuelta tomó el plan Fénix y eso, pero su posición era un poco más tranquila, era una persona supuestamente que estaba lejos de la polarización de correísmo, anticorreísmo, sino que tenía una posición de una tercera vía en esa discusión. Pero con lo que tomó las decisiones ya se sabe claramente que tiene una posición marcada, que le va a costar también en el legislativo y que realmente no se justificaría la consulta popular. Caen en un mismo rompimiento con la lógica, porque ¿para qué necesita consulta popular si invadió una embajada? ¿Para qué se necesita modificar la Constitución si él no respeta la Constitución ni las convenciones internacionales? Hace lo que le da la gana, entonces no reformemos, que gane el no. A la final va a poder hacer lo que él quiere, ¿no? Entonces, está demostrando que no necesita la consulta para violar normativa internacional o constitucional. Entonces, es un desperdicio bajo esa lógica de los 60 millones de dólares que pidió el CNE para hacer la consulta. Para finalizar y mirando a la cámara, ¿cuál sería la otra verdad que no ha sido contada por los grandes medios de comunicación sobre el asalto que realizó Daniel Noboa a la embajada mexicana ubicada en Quito, Ecuador? La otra verdad es que la consulta popular le estaba perdiendo el presidente Daniel Noboa. Tomó decisiones para poder evitar una derrota que vamos a tener en 2 semanas por esta consulta, y realmente no le está importando la imagen, el respeto institucional que tiene en la comunidad internacional el Ecuador,
y está privilegiando sus intereses personales sobre los intereses de todos los ecuatorianos.